Ahora vamos a hablar de los operadores unarios. El primero de ellos es el producto cartesiano. El producto cartesiano lo que hace es enlazar, teniendo dos esquemas. Este es el esquema del estudiante, es decir, estudiante está formado por la cédula, el nombre, la carrera, la fecha de nacimiento y el sexo. Y el esquema del registro es la cédula, el periodo académico en que se registra, la asignatura, el grupo y la nota definitiva. Ponemos subrayados a la clave primaria. Va a producir entonces el producto cartesiano una nueva relación con todos los atributos que aparecen en estudiante junto con todos los de registro. No tiene mucho sentido si esta cédula es diferente a esta. Es decir, esto va a coger, si tenemos 10 estudiantes y tenemos 20 registros, entonces va a multiplicar, vamos a tener una relación de 10 por 20, o sea, de 200 estudiantes por registro tendrá 200 filas, unas de ellas sin sentido. Aquí miramos el ejemplo y vemos cómo tenemos a A con 3 atributos, a B con 2, y lo que hace es coger esta primera fila y la junta primero con M1 USA, o sea, con la primera fila de B, coge la primera de A todavía y la junta con la segunda de B, y luego la misma primera con la tercera de B. Luego seguiría con P6 y la junta con la primera de B, P6 con la segunda de B y P6 con la tercera de B. Es decir, produce 2 por 3, 6 filas en la tabla resultante. Aquí obsérvese que no tiene que tener nada en común, simplemente es una concatenación. Por lo tanto, es solamente un paso para hacer lo que se conoce con el nombre de join o de enlace o reunión. Natural join se denota generalmente con este corbatín, con ese símbolo. Está queriendo decir que estamos haciendo un join natural entre R1 y R2. Estas, para poder enlazar, digamos, dos tablas distintas, ellas deben tener un dominio en común, es decir, un atributo con el mismo tipo. Supongamos tenemos estas dos relaciones, R1 y R2, el atributo en común es B2, B, y entonces el resultado sería una relación con esta cabecera A, B y C, donde se suprime una B para que no quede repetida. Miremos el ejemplito. Estamos diciendo acá una en forma natural A con B. Aquí pues también se podría decir lo mismo. Esto quiere decir A join o reunido con B. Entonces, ¿cómo se hace? Coge la primera fila de A y ve a ver si encaja con la primera de B. En este caso es cierto, porque A, B, C es el mismo que aparece acá. Entonces va a producir esa fila. P5, perno a 0, ABC, 5000, 10.000, que es lo que tenía acá. Y le concatena el país, que es Chile. Para P6 es XYZ. Esa encajaría con la tercera de acá, entonces daría P6 con sus atributos, más la Ciudad de México, que es la que le corresponde al mismo productor. P7 encaja con Italia, entonces produce esa fila juntándole o agregándole el país de Italia que aparece en B. P9
también es de Chile, el mismo productor ABC que pertenece al país de Chile. En este otro Natural Join estamos usando como columna para hacer el enlace es a material. Como hay 3 de acero y 1 de titanio, entonces, y el material tenemos, en B tenemos dos materiales de acero, va a producir por cada una de estas va a producir una fila por este lado con inox y otra con galp. Observemos entonces que para P5 va a producir 2 filas, para P6 va a producir 2 filas, lo mismo que para P7. P9 solamente tiene un enlace o un valor común en B y es titanio y va a aparecer entonces concatenada con el tipo que va a ser high. En este caso que estamos poniendo acá también se va a hacer el enlace, pero usando el atributo productor. Esta coincide con esta primera, que es Chile, aquí aparece. La segunda, XYZ, encaja con la tercera y aparece México. FGH, resulta que acá no encaja con ninguna, entonces no produce una fila para P7. Observemos que aquí no aparece la parte de P7. Y la P9 encajó con la primera y aparece Chile. Acá en esta buscamos, o también se va a hacer a través del productor, y no hay ningún encajamiento. ABC no está acá, XYZ tampoco está acá, FGH tampoco está acá y ABC tampoco está acá. Entonces va a producir una tabla vacía. El theta join es como una generalización de lo que acabamos de ver en el natural join, simplemente que vamos a utilizar otros operadores diferentes a la igualdad, ya puede ser mayor, menor, mayor igual, menor igual o diferente. Esto es muy raro, pero vamos a ver el ejemplito. Digamos que vamos a enlazar A con B, pero donde se cumple esta condición, que el requerimiento sea menor o igual que la disponibilidad. Entonces va a coger la primera fila de A y ve que es 1000. 1000 es menor que 1300, sí, entonces produce una fila. Después coge la primera con la segunda, es 1000 menor que 1800, sí, entonces también produce una fila. 1000 es menor o igual que 1000, entonces sí, entonces también va a producir. Entonces para la primera de acá, de la tabla A, para la primera fila va a producir entonces 3 filas porque se cumple la condición. En cambio para M2, que el requerimiento son 2000, en ninguno se cumple o no se cumple, todos se evalúan a falso y entonces no va a producir ninguna fila para M2. Para M3, que es 1200, se va a cumplir para 1300 y para 1800. El XJoin es el caso particular. El XJoin es lo mismo que el Natural Join. Lo único es que sí va a producir una columna repetida para el atributo en común. Es decir, si enlazamos, hacemos el XJoin para las partes con material a través de la columna material, va a producir dos columnas con el nombre del material, y por eso es tan importante renombrar. El outer join lo que hace es que si donde no hay encajamiento, donde no encuentra un valor igual, entonces va a producir una fila, pero con las que existen, y lo que no encajó lo va a rellenar con nulos. Miremos el ejemplito. Acá tenemos esta tabla 1 y la tabla 2 y decimos que los vamos a hacer un outer join sobre la columna en común que es C. Entonces digamos XJ
JM encaja con la tercera de acá. Entonces va a producir una fila con estos valores más estos valores. Entonces va a quedar XJM MGS. El Y también M y encaja con esa misma tercera, entonces vuelve a producir una tupla o una fila con los valores que aparecen en A y que aparecen en la tabla 2, en la tabla 1 y en la tabla 2. Pero L, digamos la cuarta de acá, WGL, aquí no hay L, entonces va a producir una tupla, pero y va a rellenar con nulos los valores que no encontró en C, en la tabla 2, entonces ni C, ni D, ni F van a tener valores. Ahora, mirando de acá hacia acá, o sea, sería como mirando cuál fue la que no encajó de acá, de esta otra tabla, vemos que N no aparece acá, entonces va a producir una NJR y lo va a rellenar con nulos en el otro lado. La división. La división es otro operador que implementa lo que se conoce como un I vertical. El I vertical es, por ejemplo, si tenemos una tabla de practicantes, queremos saber quiénes practican tanto la natación como el baloncesto. Eso es lo que se denomina la I vertical. Entonces, para poder dividir una tabla por otra, entonces digamos, aquí se está diciendo, esta es la sintaxis, divida a la tabla 1 por la tabla 2 de acuerdo con un atributo en común. Para hacer esta división hay que cumplir unos requisitos, como cuando decíamos la unión o la intersección en el SQL. Para esto operar, aquí se está especificando cómo tiene que ser. Esta tabla tiene que tener dos atributos, por eso se llama binaria. Y esta otra debe ser con un solo atributo. En general, para tener una tabla de dos atributos y otra de un solo atributo, lo que utilizamos es la proyección antes de hacer la división. La proyección va a permitir escoger dos atributos de una tabla y uno de esa misma tabla o de otra. Entonces, ¿cómo será el resultado? Será una tabla de un solo atributo sobre el atributo no común. El atributo común, veamos el ejemplo para clarificar un poco esto. Digamos que logramos encontrar la tabla B formada por estos dos atributos, A y B. Y el atributo en común para dividirla va a ser W, que va a ser con estos dos elementos, 1 y 2. Esto quisiera decir, por ejemplo, que al dividir a B por W, esta es la división, va a dar, ¿cuáles son los A? Tiene a 1 y A tiene a 2. Entonces cumple. B tiene a 1 y B tiene a 2, entonces también cumple. En cambio C tiene a 1, pero no tiene no hay una tupla que tenga el 2. Entonces no va a producir. En la tabla resultante solamente van a aparecer A y B, que son los que tendríamos con los valores comunes. Otro ejemplito, digamos tenemos la tabla 1 formada por A y B, tenemos X con J, X con L, Y con L y Y con J. En cambio W solamente tenemos que estar acompañada de la J. Digamos que la tabla 2 va a ser formada por J y por L. Entonces el resultante va a ser X y Y únicamente porque W no tiene ese valor. Miren, este es un ejemplo bien interesante porque es más práctico. Digamos, estos son
las propiedades que fueron visitadas por este cliente.